El título que he puesto a la meditación de la palabra de Dios en esta mañana es el siguiente: viviendo siendo vencedor. En ninguna de las maneras, y soy consciente con lo que se está moviendo y sucediendo en este mundo y aún dentro de los movimientos religiosos, en ninguna de las maneras yo quisiera en esta mañana traerle una motivación emocional o una motivación sentimental. Viendo la responsabilidad y la importancia, he orado al Señor para que esto que Dios ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes quede implantado de una manera gloriosa y poderosa en nuestro espíritu, en nuestro hombre interior, para la edificación de nuestras vidas espirituales. Créame que es una tremenda responsabilidad. Muchas veces podemos estar emocionando, podemos estar ilusionando, pero no se trata de eso. Se trata de que esa palabra de vida, esa palabra de poder pueda implantarse en nuestros corazones y ver el efecto real y el fruto real, porque somos realmente transformados por el poder de la palabra de Dios. Viviendo siendo. Mire, este título anoche lo tuve que cambiar porque no me pareció bien. Yo inicialmente puse viviendo como vencedor y no me pareció bien la palabra como, o el Espíritu Santo me redarguyó para ver que no es como, no es algo que se asemeja o algo parecido. No, viviendo, siendo, implantando una verdad ya de entrada en nuestros corazones, siendo vencedores. Amén. Me encanta porque tanto Antonio ya hablaba de victoria y me llenó de gozo porque el Señor está poniendo, Lucía también habló de victoria, de triunfo, de ser vencedores. Y bueno, de eso se trata en esta mañana. Estamos viviendo tiempos tenebrosos, todos somos conscientes, estamos siendo atacados y presionados por un virus sumamente extraño en el sentido que a uno les afecta hasta matarlos, a otros los deja ahí pues bastante afectados con secuelas y tienen que tener un tiempo para recuperarse sin saber si todas estas personas van a poder recuperarse al 100%. A otros ni se enteran y otros pues tienen síntomas leves. Entonces nos damos cuenta pues bueno de la variación de manifestación de este extraño virus. Lo que estoy de alguna manera entendiendo y sacando de todo esto, que indiscutiblemente Dios ha permitido, porque Dios no manda la pandemia, Dios no manda las miserias, Dios en un momento determinado permite que las cosas corran, que en base a todo esto viene pues en la realidad de lo que nosotros sembramos. Dice la palabra que sembramos vientos y recogemos torbellinos. A veces nos cuesta entender esto, que nosotros somos los promotores de muchas cosas. Aparte de que Dios, que es alfa y es omega, es principio y fin. Dios estuvo en el principio de todas las cosas y Dios ya estuvo en el final de todas las cosas. Y Dios viene a estar con nosotros en la actualización de lo que está pasando en este tiempo, sabiendo ya lo que pasa y sabiendo la reacción de los hombres, aún teniendo el mensaje de vida, aún teniendo un mensaje de luz y esperanza. Los hombres
son amadores de sí mismos, buscan lo suyo, en su orgullo se envanecen y no permiten que Dios haga la obra. Dios está probando al mundo al tiempo que está probando también a su iglesia. Te está probando a ti, me está probando a mí. ¿Cuál es nuestra reacción en este tiempo? ¿Nos estamos manteniendo firmes, sabiendo en quién hemos creído? ¿O estamos deslizándonos, estamos dudando, estamos permitiendo que espíritus de temor estén estorbándonos? Es una meditación que cada uno de nosotros tenemos que de alguna manera saber confrontar. Ser vencedor no es una persona que ha aprendido a esquivar los problemas y que avanza, pues de alguna manera, pues llevando una estrategia de cuándo apartarse, cuándo escabullirse, cuándo ir por un lado o ir por otro. Ser un vencedor es afrontar los problemas y vencerlos. Vamos a leer en Romanos capítulo 8. El apóstol Pablo nos da un tremendo ejemplo de cómo vivir siendo un vencedor. Y creo que en esta mañana necesitamos prestar atención, porque no se trata, hermano, de coger una emoción, ¡wow! Vencedor, soy un campeón, soy así, soy así. No, no se trata de eso. Se trata de cuando usted esté confrontado por la amenaza más terrible, usted aprenda a darle la cara y vencer esa situación, que no es tan fácil. Por eso, para confrontar eso, no necesitamos una inyección de motivación emocional, no, porque cuando llegue el momento, nos va a pasar como a Pedro. Señor, no estoy dispuesto solamente a ir a la cárcel por ti, sino estoy dispuesto a morir. Pero nos damos cuenta que eso no fue lo que realmente hizo cuando fue confrontado con la realidad. Pero es sumamente importante que en este día y en esta hora podamos ser ministrados por el Espíritu Santo para que Él sea el que corra la cortina de nuestra ignorancia en cuanto a esa realidad. Porque podemos decir muchas cosas y a la hora de la verdad mostrar la actitud más cobarde que se puede ver en un hijo de Dios. Vivir, porque nos toca vivir la vida que tenemos por delante. Vivirla siendo vencedores es todo un reto. Estoy hablando a los hijos del reino. Estoy hablando a los hijos de Dios. Indiscutiblemente es todo un reto. Porque hay un momento que las máscaras se caen. Ahora estamos obligados a llevar esta. Pero hay un momento que se caen las máscaras. Y se puede ver, y no solamente puedes verlo tú si quieres verlo, sino que también lo verán los demás. Dice la palabra, no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Y este tiempo es un tiempo donde Dios está probando a los hijos del reino, a los hijos de Dios. Y si nosotros nos empeñamos en darle la espalda a la realidad del trato divino de Dios para posicionarnos y acondicionarnos como realmente tenemos que ser y como realmente tenemos que movernos, Él nos va a quitar la máscara.
y veremos las realidades. Podremos sentirnos avergonzados y escondernos, o podremos reconocer nuestros errores y arrepentirnos y pedirle perdón a Dios por la terquedad de nuestro corazón. Las cosas van a moverse. Todo esto tiene mucho estudio y mucho que ver y entender. Vamos a leer estos versículos. Romanos 8, versículo 35 en adelante. Pablo comienza este versículo a modo de pregunta. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Aquí me quiero parar un poquito ahí. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Cuántas veces, verdad? Actuamos a la ligera y hablamos a la ligera y decimos cosas. A mí nadie me va a separar del amor de Cristo. Aún inclusive utilizamos la palabra para apoyar un sentimiento emocional, pero no una verdad que perdura en el tiempo para evidenciarse con un testimonio firme. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? Ahí es donde muchos empiezan a tirar la toalla. Y empiezan a dejarse ver su triste condición cuando viene la tribulación. O angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito. Por causa de ti somos muertos en todo tiempo. Pablo lo tenía claro. Él no estaba confrontando la vida como un fracasado, como un cobarde, sino como un valiente, sabiendo que estaba contado como un muerto más de los que disponen su vida para servir a Dios. Somos contados como ovejas de matadero, dice. Lo tenía claro. Cuando uno tiene esa mentalidad y cuando uno tiene implantada esa verdad, no hay ningún atisbo de cobardía. Porque tenemos una visión más amplia. No de lo terrenal y pasajero de esta vida, sino de lo eterno y glorioso que nos está esperando ahí para los que confrontan con valentía las circunstancias que nos confrontan cada día y salimos siendo verdaderamente vencedores. Vencedores. Dice el verso 37, antes en todas estas cosas, antes, hablando de la lista de las cosas que pueden perturbarnos, apartarnos, achicarnos, hacer que retrocedamos, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Pero no somos vencedores por nosotros mismos. Somos vencedores por medio de aquel que nos amó. Podemos disfrutar, podemos experimentar el triunfo de Cristo aún en la prueba más cruda, más cruenta, más difícil, más dolorosa. Pero aún en esa prueba hay una declaración de triunfo. Hay una declaración de victoria. Jesús en la cruz dijo, consumado es. Y ahí empieza la gran aventura
de hombres y mujeres que se disponen a ser tratados por Dios para implantar en su corazón la disposición de servir a Dios, aunque le cueste la vida. Por lo cual estoy seguro, qué hermoso es poder decir esta palabra, esta frase. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nos podrá separar. Otro día escuché un comentario de un pastor norteamericano diciendo de que hay estadísticas que a través de esta pandemia más del 70% de las personas de las congregaciones no van a volver a las iglesias. Me sorprendió oír esto, pero bueno, yo no sé si será así o no será así. Yo espero que aquí no sea así. Amén. Sino que podamos vivir siendo vencedores. Los problemas no se solucionan dándole la espalda o apartándonos, pretendiendo de que pasen de largo. Los problemas se solucionan confrontándolos y venciéndolos. La única manera de poder ser usado para que la palabra de Dios se manifieste es ser obedientes a la palabra y seguir pisando fuerte para que todo lugar que pisare la planta de nuestro pie sea territorio ganado para nuestro Señor. Amén. Pablo es un tremendo y glorioso ejemplo de un vencedor. Cuando leo las epístolas de Pablo y cuando me paro a reflexionar en cosas específicas, me emociono y me lleno de un conocimiento que me lleva a una reflexión que me hace responsable de mi manera de vivir y de mi manera de confrontar las realidades diarias, personales de cada uno. Pablo hace una lista de sus padecimientos, no para alardear de todo lo que ha padecido por amor a Dios, sino para dejar un testimonio vivo y real, para que en este tiempo nosotros también sepamos mirar aquellos ejemplos de esta gente que, viviendo situaciones extremadamente peligrosas y dolorosas, no retrocedieron, no se acobardaron, no buscaron una salida cobarde, sino que confrontaron con valor, con determinación, afirmando que fueron vencedores. Pablo dice que estuvo en no sé cuántos naufragios, obedeciendo a Dios para llevar el evangelio de un lado a otro. Pablo habla de persecuciones, de encarcelamientos. Pablo habla de azotes.
En una ocasión en Filipo, todos nos acordaremos cuando injustamente cogieron a Pablo y a Silas y los azotaron mucho con varas. Y después de haberlo azotado mucho con varas, lo echaron ahí en la cárcel, en el calabozo de más adentro. Y es impresionante, digo que es impresionante, cuando uno pues tiene la responsabilidad que me ha tocado tener a mí como pastor, y puedo ver como hay gente que por nada anda quejándose, lamentándose. Cuando digo por nada, porque son simplezas. Créame que a veces digo, ¡guau! ¡Qué triste! Que los cristianos estemos ahí manifestando esa queja, ese enojo aún con Dios. Porque las cosas no le van bien, según ellos quieren o según ellos esperan. Y están ahí en un enojo continuo. No se sienten bien consigo mismos, se quejan de Dios y manifiestan la queja con otras personas, contaminando los corazones de las otras personas. Pero me maravilla que después de haberlo azotado mucho y después de meterlo en ese calabozo donde las ratas están moviéndose de un lado para otro, donde lo cogieron con cepos y estuvieron ahí en una situación extremadamente dolorosa porque acababan de azotarlo con vara, dice la palabra literalmente, mucho. Pero ¿qué es lo que sucedió ahí en esa cárcel, en ese lugar? Pablo y Silas están viviendo una situación extremadamente dolorosa, triste, penosa. Y dice que se pusieron a cantar y alabar a Dios. Pero estamos locos. Esto hay que entenderlo. Por eso he dicho al principio, hermanos, en esta mañana, para nada quiero utilizar una palabra para levantar una motivación emocional. ¡No! Quiero que juntos reflexionemos en verdades eternas. Actitudes que verdaderamente honran a nuestro Dios en el día y en la hora en que se presenta la oportunidad de poder hacerlo. Aunque humanamente tendríamos que estar tirados por el suelo, tendríamos que estar llorando la pena, estos siervos no. Léalo en el libro de Hechos. Y cantando y alabando al Señor, dice que los otros presos los oían. Y se creó un ambiente de gloria, un ambiente vencedor. Se provocó un terremoto. Las paredes de la cárcel fueron removidas, las puertas se abrieron y los cepos se cayeron. De tal manera que el que guardaba la cárcel, a ver lo que había sucedido, se iba a quitar la vida, pensando que todos se habían escapado. Pero Pablo dice, no, no hagas eso. Estamos aquí. No hemos huido, no hemos corrido. Estamos aquí para darte testimonio del Dios Todopoderoso. Y este hombre dijo, ¿qué haré para ser salvo? Para sentir y comprobar y experimentar lo que se vivió en ese momento. Y Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aleluya. Pablo tuvo una vida ejemplar. Por
Por eso él dijo, ser imitadores de mí. Cuidado, ojo, como yo de Cristo. Y tengo que decir que a mí me inspira ser imitador. A veces queremos ser más espirituales. Pues saber una cosa, uno tiene que ser realista. Y tengo que confrontar. Pablo era un hombre como yo, de carne y de hueso, en la misma condición, como dice Santiago hablando de Elías, con las mismas pasiones, las mismas necesidades, sintiendo el mismo dolor, todo. Me reta experimentar la valentía de un verdadero vencedor. Pablo no solamente tenía una extensa lista de sufrimientos y padecimientos por causa de la obra de Dios. En una ocasión lo apedrearon, dice, hasta que lo dieron por muerto. Y me imagino a Pablo levantándose entre los pedruscos y apartándolos, y de nuevo presentándose en la ciudad para seguir predicando el evangelio. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Él no solamente vivió como un vencedor, sino que dio un testimonio tremendo hasta el día en que él mismo supo que ya era la hora de partir con el Señor, de irse con el Señor. Pero hace unas declaraciones impresionantes. Segunda de Timoteo, capítulo 4, desde el versículo 6 en adelante. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. Así como sin nada. Hay gente a veces que, más en este tiempo, tienen un poquito de todo y ya se ponen que se mueren porque piensan que ya tienen el coronavirus. O esa actitud errónea, equivocada de que vivir con el temor de ser atacado por una enfermedad incurable. Olvidamos que aquí estamos de paso y nuestros días están contados. Y el misterio de los días sobre la tierra están en el conocimiento eterno y glorioso de nuestro Dios. Gracias a Dios por los días que estamos aquí para poder entender los misterios del reino. Aunque vamos a necesitar toda una eternidad. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pero fíjese lo que dice: he peleado la buena batalla. He peleado la buena batalla. No he salido corriendo de ninguna batalla. No me he escondido de ninguna batalla. No he tirado la toalla en ningún momento. Le he dado la cara al enemigo y a los problemas de la vida. He peleado y he vencido. He acabado la carrera. Él ya tenía un testimonio personal. Él ya estaba listo para irse con el Señor. Y él dice: he acabado la carrera. Y algo muy importante: he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona. La corona. ¿Qué representa la corona? El premio
al triunfador, al vencedor. La corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermano, porque los que realmente, Pablo lo resume en esa conclusión, a todos los que aman su venida. Y esto, hermano, hay que analizarlo, porque realmente el que está manifestándose como un vencedor en la vida diaria es porque el amor de Dios está llenando cada día su corazón. Y ama a Dios. Ama a Dios sobre todas las cosas. Esto tiene tela marinera para poder desglosarlo, examinarlo y llevarlo a la meditación personal. Amar a Dios sobre todas las cosas. Pablo sabía quién es el que da la victoria, y lo sabía de una manera contundente, real. Su fe le llevaba a esa convicción. Él se sentía continuamente victorioso. Aunque los problemas no dejaban de abordarlo, de confrontarlo. Cuando vencía uno, ya había otro. Y así se pasó toda su vida el apóstol Pablo. Pero él había peleado la buena batalla siendo un vencedor. Había acabado la carrera, ya listo para recibir la corona de los vencedores. Vivir con la seguridad y la convicción. ¿Quién es el que da la victoria? Da. Entendamos esto, porque Pablo lo enseña y a veces se nos escapa estas cosas. Primera de Corintios, capítulo 15, versos 57 y 58. La palabra nos dice: mas gracias sean dadas a Dios que nos da, ¿qué? La victoria. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. La victoria que podemos sentir profundamente en nuestro hombre interior, en nuestro espíritu, es una victoria enfocada, avanzada hacia un triunfo final y hacia una meta final. Por eso Pablo dice, olvidando lo que queda atrás, vestiendo lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vivir una vida victoriosa cada día es vivir una vida de fe plena en Dios, porque tener una fe plena nos hace mantenernos firmes sabiendo en quién hemos creído. Soplen los vientos que soplen, sean tempestades, sean huracanes, sea lo que sea, estamos en la convicción de que Dios nos da la victoria. Amenaza de muerte, Dios me da la victoria. Amenaza de enfermedad, Dios me da la victoria. Amenaza de crisis matrimonial, familiar, Dios me da la victoria, porque cada día Dios nos da la victoria. Amenaza de crisis financiera, amenaza de crisis en todos los sentidos y en todos los colores, Dios me da la victoria. Gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. Así que, hermanos míos,
amados. Qué entrañables son estas palabras de un siervo de Dios que tiene un testimonio tan hermoso. Así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. La clave del éxito es la perseverancia, la constancia en lo bueno. Si usted se mueve siendo un vencedor, usted cada día va a comprobar las riquezas de la gloria de Dios. Usted va a ser enriquecido con las cosas frescas, nuevas que Dios va a estar manifestando, porque usted vive en la victoria que Dios le da cada día. No solamente vivimos en esta convicción de que Dios nos da la victoria, sino que hay algo más que tenemos que saber aprender, y por eso está escrito en la palabra eterna. No estoy hablando yo, está hablando la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que Él nos da la victoria cada día y nos lleva siempre. Él nos lleva siempre el triunfo. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y lo podemos leer. Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 14 en adelante, dice otra vez: mas gracias a Dios, el cual nos lleva siempre en triunfo. ¿Se da cuenta, querida iglesia, amada iglesia? Primero, manifestación, declaración de la verdad eterna de Dios. Él nos da cada día la victoria, nos da y nos lleva siempre en triunfo. Cuando tenemos implantada esta verdad, por eso he dicho, no se trata de una motivación emocional, se trata de una implantación de la palabra verdadera de Dios en nuestros corazones para vivir en el poder de la verdad de Dios. Nos da la victoria, nos lleva siempre en triunfo. ¿Por qué? Porque Dios quiere hacer algo importante a través de nosotros. Dice, nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros, ¿quiénes? Los que somos vencedores, los que vivimos recibiendo la victoria de Dios, porque Él la da y nosotros la cogemos, y los que nos dejamos llevar en el triunfo de Dios. Dice, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Somos instrumentos usados por Dios para que el conocimiento eterno y glorioso de Dios llegue a la mente y a los corazones de las personas que viven en la ignorancia y que viven en la mentira. Dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, porque la palabra dice que prediquemos el evangelio del reino a toda criatura. El que creyere será salvo, pero el que no creyere será condenado. Vida para los que creen y muerte para los que rechazan esta palabra de vida. Y nosotros somos el olor de la verdad para vida o la verdad para condenación y
muerte. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? A modo de pregunta. Claro, esto es una tarea altamente muy fuerte, porque no se trata de llevar un mensaje emocional, se trata de llevarle la verdad a la gente y ser instrumentos que Dios usa para que el conocimiento eterno y glorioso de Dios pueda llenar el corazón de los incrédulos. Dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Hablamos en Cristo. Qué tremendo. Yo le digo una cosa. Y a veces me miro muy mucho lo que quiero impartir y cómo lo quiero impartir. Yo he recibido algo de Dios, pero puedo cometer el error de poner de mi cosecha. Y ahí ya estoy. Y a veces los pastores podemos sentirnos satisfechos porque vemos a la gente tocada y está llorando. Pero a lo mejor no discernimos que hemos tocado las fibras emocionales. Pensamos que ha pasado algo, pero no ha pasado nada. Simplemente ha habido un momento emocional. Y esto no puede ni debe satisfacernos ni caer en la trampa de que hemos hecho lo que teníamos que hacer. Por eso yo oro al Señor que la iglesia de Jesucristo entienda que no elegimos nosotros al Señor, Él nos eligió a nosotros. Y Él nos ha puesto para que llevemos fruto y nuestro fruto permanezca. Continúa diciendo la palabra para que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, vamos a recibirlo. Hay cosas, yo me he puesto a analizar en profundidad aquellas cosas que pueden estar dañando las declaraciones eternas de Dios. Por ejemplo, cuando Juan en el capítulo 15, si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Es un tremendo reto al tiempo que es una tremenda declaración. Y algunos pueden verlo inalcanzable y de alguna manera pues tenemos siempre pretextos, tenemos siempre argumentos para autojustificarnos de cosas, porque no llegamos a confrontar con realidad y con responsabilidad el peso de la verdad de Dios, porque Dios no es mentiroso ni habla por hablar. Y yo puedo analizar la palabra de Dios y puedo ver en el ejemplo del apóstol Pablo cumplido esas promesas, a pesar de que padeció tanto y sufrió tanto. Fue un instrumento usado por Dios, llevando a cabo cosas sumamente importantes. Un hombre usado para que el evangelio corriera por todo Asia Menor. Las iglesias que están declaradas en el libro de Apocalipsis, donde
el Señor envía mensaje a esas 7 iglesias. Esas iglesias fueron levantadas porque Pablo fue victorioso y vencedor hasta perder su vida. Y cuando uno ve el cristianismo de hoy en día, que nos conformamos con cualquier sucedáneo y que permitimos que cualquier palabrero nos emocione, el éxito, queridos hermanos, amada iglesia, no está en el número, no está en las megas iglesias, no está en lo que podemos conseguir como iglesia en bienes materiales. El éxito no está ahí. El éxito es mantenernos firmes delante de Dios y serle fiel a Dios ahí donde estás, siendo consciente de que hay cosas que aunque humanamente nos parezcan minúsculas, pero ahí Dios te está probando. Sé fiel en lo poco y yo te pondré sobre lo mucho. No se puede dar un salto, ni Dios puede cometer el error, ni lo comete, de poner responsabilidades más fuertes o más importantes en la vida de alguien que no ha aprendido a ser fiel en las cosas pequeñas. Me preocupa mucho ese afán de querer tener puestos, cargos, liderazgo, credenciales de la gente. Me preocupa porque parece ser que su enfoque o su visión importante es y no nos paramos a pensar. Estamos buscando reconocimientos de hombre, estamos buscando los aplausos y aún la alabanza de la gente. Y esto es un tremendo error que daña de una manera grave la obra de Dios. Contra más responsabilidad tengas, más el Señor te va a pedir. Yo sé que yo tengo que darle cuentas a Dios de esta congregación y soy consciente. Yo no puedo decir, Señor, es que hago las cosas perfectas. No. Y hay el día que piense que lo hago perfecto. Lo único que le pido a Dios es que me ayude a hacer las cosas cada día lo mejor posible, porque es grande la responsabilidad. Son las ovejas de tu prado, Señor. Es tu iglesia. Son tus hijos. Me has puesto como mayordomo. Puedo ser un mayordomo fiel o puedo ser un mayordomo infiel, como la misma palabra lo declara. Son muchos años ya sirviendo al Señor. ¿Sabe una cosa? Pero no me afirmo en lo que he vivido, sino que estoy alerta, velando sobriamente por lo que voy a vivir, porque tengo que continuar necesitando de Él, porque Él es el que da la victoria y Él es el que me lleva siempre en triunfo. Y en el momento que yo pierda de vista que es Él, ya estaré cayendo en la mentira. Vamos a ponernos de pie, amada iglesia.